Sábado. Si toda la semana que ustedes no estuvieron, no vinieron, pastor. Si no sabía. Les informo que no vinieron. A las 9:30 llegaban al local. Ups. Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro devocional diario y para el día de hoy nos corresponde Levítico capítulo 26. Y el tema para hoy, cómo vivir en bendición. Todos de alguna u otra manera buscamos la bendición de Dios, buscamos tener su respaldo, su bendición. Todos buscamos que Dios nos respalde en cada una de las actividades que realizamos, que recibir la bendición de Él en nuestros hogares, trabajos, en fin, en cada una de las áreas de nuestra vida. Pero a veces miramos que no tenemos esa bendición, que no tenemos ese respaldo, miramos que tal vez todo lo que hagamos no sale mal, y eso es porque no tenemos ese respaldo de Dios, porque tal vez algo está saliendo mal. Hoy Dios nos quiere hablar a nuestra vida, hoy quiere Dios demostrarnos cómo hacer o mostrarnos cómo hacer para nosotros tener esa vida de bendición. Tal vez ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, tal vez ya lo tenemos en nuestra vida, pero las cosas igual no nos salen bien. Eso es porque aún seguimos luchando en nuestras fuerzas, eso es porque no le hemos entregado total control de nuestra vida a Dios. Dios quiere cambiar nuestra vida, Dios quiere darnos muchas bendiciones, pero también quiere que nosotros pongamos de nuestra parte. Él quiere que nosotros también nos dispongamos a recibir esas bendiciones. Él quiere bendecirnos, Él quiere darnos una vida mejor, pero también quiere que nosotros nos dispongamos y hagamos todo lo que es posible, todo lo que a Él agrada, para así nosotros recibir esa bendición. Vamos a ver qué debemos hacer o qué necesitamos para obtener la bendición de Dios, para vivir en bendición. Primero, no haciendo ídolos. Veamos por favor el versículo 1 de Levíticos capítulo 26. No se hagan ídolos ni monumentos de adoración, tampoco pongan piedras decoradas en su tierra para inclinarse ante ellas, porque yo soy el Señor, su Dios. Dios quería que su pueblo fuera un pueblo santo, un pueblo fiel. Dios quería que ellos fueran fieles a Él, que no hicieran otros dioses fuera de Él. Y lo mismo quiere Dios en nosotros, que nosotros seamos personas fieles, que solamente le agrademos a Él, que solamente le rindamos culto de adoración, de alabanza a Él. Tal vez en nuestras casas ya no haya ese tipo de ídolos, tal vez ya no haya esas esculturas, pero debemos preguntarnos qué ídolos tenemos en nuestro corazón, qué cosas nos están alejando de Dios y qué cosas no nos están permitiendo recibir esas bendiciones. Tal vez muchas veces nosotros hacemos ídolos en la televisión, tal vez hacemos ídolos de la música, el trabajo, el dinero. Esas cosas las ponemos antes que a Dios, esas cosas muchas veces las ponemos en primer lugar antes que a Dios. Si nos damos cuenta, a veces preferimos quedarnos viendo televisión hasta muy tarde y no le dedicamos ese tiempo a Dios, no le dedicamos ese tiempo maravilloso para entrar a su presencia. Preferimos estar ahí atados frente a una televisión y no postrados dándole la gloria y la honra a Dios. Dios quiere que seamos fieles, que aprendamos a sacar esos ídolos que aún hay en nosotros, esos ídolos que nos están alejando de su presencia. Preguntémonos qué clase de ídolos tenemos, qué cosas hay en nuestro corazón, qué cosas debemos sacar de nuestra vida para que Dios pueda bendecirnos, para poder tener esa protección. Debemos preguntarnos también si esas mismas cosas tal vez nos están alejando incluso de nuestra familia, si tal vez por estar viendo televisión no compartimos ese tiempo con nuestra familia, no le dedicamos tiempo, si tal vez por estar trabajando olvidamos buscar de la presencia de Dios o tal vez también olvidamos a nuestra familia. Preguntémonos el día de hoy qué ídolos hay que sacar, qué cosas están alejándote de Dios y de tu familia. Como nos explica Luis Marina, entonces ídolo es cualquier cosa que se anteponga a lo que queremos conseguir. En este caso, un ídolo es aquel que se antepone a buscar de la presencia de Dios, está entre Dios y nosotros, pero como también nos explica Luis Marina, qué cosas hace que nosotros la anteponemos entre nuestras obligaciones con nuestra familia, qué cosas nosotros estamos descuidando porque ponemos algo en medio de eso.
Dios nos preparó de tal manera que fuéramos felices, de que viviéramos bien, pero no lo hemos podido conseguir por causa de nosotros mismos. Cada vez que queremos conseguir algo, sea espiritual o secular, anteponemos algo y eso hace que nos desviemos de esa meta, de ese propósito. Amén. Como segundo, respetando el día de reposo. Veamos por favor el versículo 2. Respeten mis días de descanso y mi santuario, pues yo soy el Señor. Nosotros nos damos cuenta que muchas veces pensamos que el día de descanso es para quedarnos en la casa, para hacer pereza o para no hacer nada, pero Dios hizo el día de descanso para que nosotros nos acercáramos a Él, para que nosotros tuviéramos esa intimidad con Él. Él le dio ese día de descanso y pedía a su pueblo que respeten ese día para que ellos tengan un momento de esa intimidad, para que ellos vayan y lo busquen en su santuario, en su templo, para que se reúnan a rendirle culto, de honra, de honor. Lo mismo quiere con nosotros, que ese día de descanso se lo dediquemos a Él, que no solamente nos quedemos en nuestras casas, sino que vengamos, nos reunamos, que no dejemos de congregarnos, como dice su palabra, como algunos tienen por costumbre. Dios quiere que nos reunamos, que ese día de descanso, en verdad, descansemos, pero en sus brazos, que vengamos a buscarlo y que descansemos en Él, que le entreguemos nuestras cargas, nuestras dificultades a Él. Con quedarnos en nuestras casas, ahí acostados, no vamos a tener ese verdadero descanso. Antes, por el contrario, si nos damos cuenta, si nos quedamos en nuestras casas, al final del día, ¿qué va a pasar? Tal vez nos vamos a levantar con dolor de espalda, dolor de cabeza o incluso hasta de mal genio por todos los dolores que tenemos. Y en verdad no hemos recibido ese descanso. O si no, otros dicen que toman el día de descanso para salir con sus familias de paseo. Sí, está bien que compartas tiempo con tu familia, que vayas con ellos, que disfrutes, pero primero busca de Dios, primero entrégale ese día a Dios, busca de Él, ven a adorarlo, a alabarlo al templo, ven a buscar su presencia, escucha de su palabra, el mensaje que tiene ese día para ti, y cuando ya termine puedes irte con tu familia a descansar, a disfrutar, a pasear, lo que tú quieras, pero primero busca de Dios, y eso es lo que quiere Dios. Que ese día de descanso no nos quedemos cruzados de brazos en nuestra casa o acostados, sino que ese día vengamos al templo a alabarlo, a adorarle, que en medio de la adoración y la alabanza podamos decirle cuánto lo amamos, regocijarnos y buscar de su hermosa presencia. Eso es lo que quería Dios con su pueblo y eso es lo que quiere Dios con nosotros, que ese día de descanso se lo dediquemos a Él, que sea un tiempo maravilloso para estar en comunión con Él. Entonces ese día de reposo, como bien nos explica Luz Marina, más que inactividad, significa apartar un tiempo, apartar un espacio para estar en la presencia de Dios. Y asimismo con nuestra familia y con nuestros seres queridos. ¿Qué tiempo nosotros apartamos? Dios quiere que apartemos un tiempo para Él. Para todo hay tiempo, dice la palabra. Por lo tanto, no podemos tener excusas de que estoy ocupado, de que no puedo, de que tengo que hacer algo. Siempre va a haber tiempo si nosotros queremos. Si nosotros no queremos, nunca vamos a tener tiempo. Por lo tanto, eso hace parte de la disposición. Tener un día de reposo significa entonces ten esa disposición para buscar un espacio, para tener un encuentro maravilloso con nuestro Dios, ese Dios grande que tenemos. Amén. Dios quiere darnos ese descanso, Dios quiere darnos ese día de reposo, pero no para que nos quedemos en nuestras casas ni pongamos pretextos para no ir. Muchas veces sacamos pretextos para no reunirnos con Él, para no venir a su encuentro. Muchas veces decimos que está lloviendo, que está haciendo mucho sol, que mi familia, ponemos muchas cosas antes que Él y a veces son esos ídolos que se van levantando en nuestra vida. Muchas veces hacemos que esas cosas nos separen de Dios. Dios quiere que siempre lo pongamos en primer lugar. Como tercero, siendo obedientes. Veamos por favor el versículo 3 y 4. Si ustedes viven conforme a mis leyes y tienen presentes mis mandamientos y los cumplen, entonces les mandaré lluvia en el momento indicado para que la tierra produzca sus cosechas y los árboles les den sus frutos. Este punto es el más importante porque de él depende esas bendiciones, que Dios abra los cielos y derrame esa lluvia de bendiciones, siendo obedientes. Tal vez ya sabemos que no hay que hacer ídolos, que Dios detesta esas cosas, pero si nosotros no las ponemos en práctica, si nosotros
desobedecemos, Dios no nos va a bendecir y no vamos a tener su respaldo. Dios quiere que el día de descanso se lo dediquemos a Él, que no nos quedemos en nuestras casas cruzados de brazos sin hacer nada, sino que vengamos y lo adoremos. Pero si nosotros no lo hacemos, de nada servirá conocer lo que Dios quiere si no ponemos en práctica. Dios quiere que seamos personas obedientes, personas fieles. Dios quiere que pongamos en práctica cada una de las cosas que Él nos enseña a través de su palabra. Muchos conocemos la palabra como un manual de vida. Hay personas que lo miran como un libro religioso, pero Dios nos ha enseñado que la Biblia, que la palabra, es ese manual de vida que nos va a llevar a tener esa vida de excelencia, esa vida que Dios quiere para nosotros, pero siempre y cuando nosotros pongamos en práctica y obedezcamos cada una de las leyes, los mandamientos que están establecidos aquí. Si nos damos cuenta, allá afuera en el mundo, en lo secular, hay leyes, hay normas, y si nosotros no nos acatamos a ellos, podemos sufrir consecuencias. Si vamos por la calle y el semáforo nos está indicando que paremos, pero nosotros somos desobedientes y pasamos en medio de los carros, que puede ocasionar un accidente. ¿Y eso por qué pasó? Por desobedientes, porque no atacamos, no cumplimos esas leyes de tránsito, no respetamos las normas. Si nosotros queremos tener una vida de bendición, es necesario que pongamos en práctica, que seamos obedientes, que seamos fieles a Dios. De ese modo, Dios nos va a bendecir. De ese modo podremos hacer que Dios abra esos cielos y derrame bendiciones sobre cada uno de nosotros. Pero está en cada uno de nosotros el recibir esas bendiciones o perderlas. Dios quiere bendecirnos grandemente, pero seamos obedientes, seamos fieles a Él. Sometámonos a sus normas, sometámonos a cada una de sus leyes. De esa manera vamos a poder ser personas de excelencia y personas de éxito. Entonces someterse es mucho más que, o a obedecer, es mucho más que someterse. A los seres humanos no nos gusta obedecer porque creemos que obedecer es subyugarnos ante la autoridad de otra persona, pero el verdadero obedecer es estar de acuerdo con aquellas cosas que tenemos que hacer para que las cosas salgan bien. Cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros estamos de acuerdo con todo aquello, vamos a conseguir con más facilidad aquellas cosas que nos hemos propuesto y podemos vivir bien. Amén. Si nosotros somos obedientes a Dios y somos fieles y lo ponemos en primer lugar, nosotros vamos a tener unos beneficios, el cuales son, o mejor dicho, vamos a recibir esas bendiciones de parte de Dios. Si nosotros somos fieles a Él, si somos obedientes, Él va a hacer que seamos benditos con toda bendición. Veamos, por favor, el versículo 5. La cosecha será tan grande que la época de trillar continuará hasta que sea el tiempo de recoger las uvas, y recogerán las uvas hasta la época de siembra, así que tendrán mucha comida para alimentarse y vivirán seguros en su tierra. Nos damos cuenta que si su pueblo era fiel, ¿qué les prometía? Que tendrán alimento, que nunca les va a faltar nada. Y lo mismo hoy nos dice Dios. En esta mañana nos dice, si somos fieles, si somos obedientes, si cumplimos con cada una de las cosas que Él ha establecido, nunca nos va a hacer falta nada. Siempre vamos a tener su protección, vamos a tener su respaldo. En nuestra casa siempre habrá el alimento, siempre vamos a tener ese respaldo de Él, pero siempre y cuando nosotros seamos fieles. Tal vez no podemos tener un trabajo fijo, pero la bendición de Dios siempre va a estar ahí, su provisión va a estar ahí. Dios nos va a bendecir y nunca nos va a dejar en vergüenza. Dios quiere bendecirnos, pero es necesario que nosotros creamos en esas bendiciones. Es necesario que nosotros abramos nuestras manos y las recibamos, las tomemos. Dios quiere que seamos personas fieles para así bendecirnos. Si tú quieres ser bendito con toda bendición, acepta esas bendiciones, acepta y acógete a esas normas, a esas leyes, a todo lo que Dios te ha establecido. De esa manera vamos a poder ser benditos con toda bendición. En nuestra casa nunca nos faltará nada, nuestros hogares serán benditos, nuestros negocios serán benditos, pero siempre y cuando tú lo pongas en primer lugar, siempre y cuando tú decidas apartar un tiempo precioso para dedicárselo a Él. No te dediques solamente a trabajar. Ten presente que si tienes un trabajo, que si tienes un negocio, es porque Dios te ha abierto puertas de bendición. No pongas en primer lugar ese empleo, ese trabajo y olvidarte de Dios, sino antes por el contrario, siempre piensa que gracias a Dios es que tienes ese empleo, que gracias a Dios es que tienes la familia que tienes.
Tal vez no somos aún perfectos, tal vez aún cometemos errores, tal vez aún fallamos, pero siempre ten presente que el amor de Dios es grande y que Él siempre va a estar ahí para ayudarnos, para bendecirnos, para abrir esos cielos y derramar miles de bendiciones sobre nosotros. Entonces todos tenemos problemas y obedecer, como dice Luz Marina, es más que simplemente someterse, es hacer las cosas bien. ¿Qué quiere decir? Si yo gasto menos de lo que gano, voy a vivir bien. Si gasto más de lo que gano, entonces voy a vivir mal. Y eso también hace parte de obedecer. Obedecer es simplemente hacer las cosas que tengo que hacer para que de esa manera salgan bien. ¿Qué cosas no estamos haciendo bien? Y por eso nos estamos teniendo problemas, estamos teniendo dificultades, y todo eso hace parte de obedecer o de no obedecer. Amén. También tendremos paz y su protección en medio de esas dificultades. Veamos por favor el versículo 6. Les daré paz en su país de tal manera que se acostarán en paz sin que nadie los atemorice. Yo quitaré los animales peligrosos de su tierra y no encontrarán ejércitos en su país. ¿Qué pasa si nosotros somos fieles a Dios? Si nosotros nos sometemos a Él. Vamos a tener su protección, vamos a tener paz en medio de esas dificultades. Todos vamos a tener problemas, dificultades, antes de conocer de Cristo y ahora. Las cosas no han cambiado, antes por el contrario. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, antes más pruebas, más dificultades llegan a nuestra vida. Pero ¿cuál es la diferencia? Que antes esos problemas y esas dificultades eran los que nos dominaban, eran los que nos sacaban corriendo, eran los que tal vez nos quitaban esa paz, nos robaban esa tranquilidad. Pero ahora, con Cristo es diferente, porque gracias a Él tenemos paz en medio de esas dificultades, tenemos paz en medio de esos problemas, ya podemos descansar tranquilos, podemos descansar en sus brazos porque ya no somos nosotros los que peleamos, es Cristo el que pelea por nosotros, es Cristo el que nos entrega la victoria, el que nos hace más que vencedores. Dios prometía a su pueblo que si eran fieles, los iba a librar de esos animales peligrosos, que tendrían paz, que podrían acostarse tranquilos, y eso mismo nos dice hoy a nosotros, que si nosotros somos obedientes, Dios quitará a nuestros enemigos, Dios hará que esos enemigos huyan de nuestra vida. Miremos por favor el versículo 7. Dice, ustedes perseguirán a sus enemigos, los vencerán y los matarán a espada. Antes nuestros enemigos nos doblegaban, antes nuestros enemigos eran los que hacían que nosotros salgamos huyendo, tal vez esos prejuicios, tal vez ese temor, ese miedo, esa vergüenza, aquellas cosas que nos tenían dominados, pero ahora Dios dice que nosotros seremos quien saquemos corriendo a esos enemigos, que ya nuestros enemigos no tendrán dominio sobre nosotros, sino por el contrario, que nosotros tendremos la autoridad para sacarlos corriendo. Esa es una gran promesa que Dios tiene en esta mañana por nosotros, pero siempre y cuando nosotros seamos fieles, siempre y cuando nosotros siempre estemos tomados de su mano, siempre y cuando nosotros nos mantengamos firmes y buscando cada día de su presencia, que cada momento que tengamos lo aprovechemos para tener ese tiempo maravilloso con Él. Dios quiere darnos grandes bendiciones, Dios quiere bendecir nuestra vida, nuestra familia, pero es necesario que nosotros creamos en esas bendiciones y estemos listos para recibirlas. Entonces, parte de esa bendición es vivir en paz, como dice, pero muchos de esos enemigos están dentro de nosotros mismos. Nosotros a veces somos los que nos cuestionamos entre nosotros mismos, no tenemos esa capacidad de mirar el porqué. Cuando nosotros entendemos el porqué de eso que me ha pasado, puedo vivir en paz. ¿Por qué dijo ella? ¿Por qué dijo él? ¿No será que lo hizo para protegerme? El saber el porqué. Cuando yo no sé el porqué de las cosas, no puedo vivir en paz. Parte del vivir en paz es entonces quitar ese poco de cosas que nosotros podemos tener, no solamente enemigos de afuera, en nosotros mismos. Encontrémosle una razón a las cosas antes de nosotros cuestionar, antes de nosotros juzgar. Cuando nosotros encontramos el por qué, cuando nosotros decimos, bueno, ¿por qué fue que pasó eso? ¿O para qué fue que lo hizo? Entonces podemos vivir en paz como Dios quiere que vivamos. Amén. Entonces tengamos bien presente que si ahora nosotros somos las personas que somos, es gracias a Dios, gracias a que Él ha extendido su mano sobre nosotros, gracias a que Él un día nos sacó de ese lugar de inmundicia. Si nosotros ahora somos unas nuevas personas, es gracias a Dios, a su misericordia. Por lo tanto, por eso debemos ser fieles, obedientes, agradecidos a Él. Para finalizar, miremos por favor el versículo 14 al 16.
Pero si ustedes no me obedecen ni ponen en práctica todos mis mandamientos, sino que rechazan mis leyes y mis mandatos, y no cumplen ninguno de mis mandamientos, rompiendo así el pacto, entonces yo les haré esto. Haré que a ustedes les sucedan grandes desgracias, enfermedades, fiebres, y esas enfermedades destruirán sus ojos y les quitarán la vida. No les servirá de nada sembrar, porque sus enemigos se comerán lo que ustedes produzcan. Nos damos cuenta que si nosotros somos fieles a Dios, Él va a derramar miles de bendiciones sobre nosotros, pero así también si nosotros no sabemos obedecer y nosotros hacemos las cosas que le desagradan a Dios, también tendrá una reprensión para nosotros, también habrá un castigo. Por lo tanto, cada uno de nosotros, cada una de las cosas que nosotros hagamos va a generar una consecuencia. Si nosotros hacemos las cosas bien, Dios nos va a bendecir. Si nosotros hacemos las cosas mal, Dios quitará de nosotros esas bendiciones. Seremos nosotros, mejor dicho, los que perdamos esas bendiciones. Nosotros mismos estamos rechazando esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces pensemos en esta mañana si nosotros queremos recibir bendiciones de parte de Dios o simplemente rechazarlas. En cada una de nuestras manos está la decisión de tomar esas bendiciones, de ser benditos con toda bendición, de que Dios abra esos cielos y derrame miles de bendiciones sobre nosotros, que bendiga nuestros hogares, nuestras familias, que bendiga nuestros negocios, que bendiga todo lo que nosotros vamos a emprender, o simplemente por desobedientes vamos a rechazar esas bendiciones. Amén. Dios no es un Dios castigador que está pendiente de en qué nos equivocamos para caernos encima. Simplemente lo que, como Luz Marina nos está explicando, si hacemos las cosas mal, las cosas van a salir mal. Si hacemos las cosas bien, las cosas van a salir bien. Eso hace parte de la bendición. ¿Cómo estamos haciendo las cosas? ¿Cómo estoy dirigiendo ese hogar? ¿Cómo estoy dirigiendo esa empresa? ¿Cómo estoy dirigiendo mi vida? Cada una de las cosas que nosotros hacemos depende de nosotros mismos. Si queremos vivir bien, hagamos las cosas bien. Ese negocio que está a punto de quebrar posiblemente no es porque sea de mala suerte, sino simplemente porque lo está manejando mal, porque no lo administra bien. ¿Cómo nos está yendo en nuestra vida? Tal vez no nos está yendo bien, no porque seamos de malas, no porque tengamos mala suerte, sino simplemente porque no estamos haciendo las cosas bien. Algo bueno con Jesucristo es que nunca es tarde para aprender. Por lo tanto, Él no vino a personas perfectas, como también nos explicó Luis Marina. No somos perfectos, no vino por perfectos, no vino por sanos, sino por enfermos. Por lo tanto, todos tenemos la oportunidad de rectificar, de cambiar y de volver a empezar. Si hicimos las cosas mal y no es tal vez una cuestión, una alternativa si es que las hicimos, no, es seguro que hicimos las cosas mal. Todos los seres humanos sin Cristo hacemos las cosas mal. Es más, estando con Cristo hacemos las cosas mal, pero tenemos la oportunidad de volver a empezar, de volver a continuar. Nunca es tarde para volver a empezar. Yo sé que tú, al igual que cada uno de nosotros, hemos hecho cosas desagradables, malas, hemos desobedecido, pero tenemos una bendición de parte de Dios. Es que siempre tenemos la alternativa de volver a empezar, de volver a comenzar y ser esas personas que Dios quiere que nosotros seamos. Este es el mensaje entonces en esta mañana: cómo vivir en bendición, cómo vivir bien, cómo vivir en paz. Todo eso depende de Dios y también de nosotros. Dios quiere que vivamos bien, pero nosotros aceptamos o no aceptamos. Los esperamos el día de mañana en nuestra próxima emisión. Esta tarde, siendo jueves, también tendremos nuestro culto a partir de las 6:45 de la tarde. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión. Estamos esperando a usted para comenzar. ¿Puedo comenzar? Casi que no entiendo.